Amados hermanos, amada iglesia, les bendecimos en esta hora. El material que vamos a compartir lleva por título Considerando la heredad en Cristo. Y esta palabra nos habla acerca de que al momento de poseer la tierra, encontramos tres grupos de personas: los que se quejan, los que poseen y los negligentes. Y hoy día vamos a tocar estos grupos de personas porque es necesario que podamos entender a la luz de su palabra que no solamente tenemos que heredar la tierra, no solamente tiene que estar inscrita a nuestro nombre, sino que también es necesario poder poseer y habitar esa tierra. La instrucción que el Señor le dio al pueblo de Israel en relación a la posesión de la tierra prometida, la tierra de Canaán, fue muy estricta, muy acotada y también fue muy clara. Y lo hizo pensando en que iban a llegar a la tierra, en que iban a repartirse esa tierra, iban a heredar su tierra, pero también tenían que habitarla. Y como todos nosotros sabemos, la palabra nos habla de que la tierra de Canaán no estaba limpiecita ni vacía para que ellos llegaran y la heredaran y tomaran posesión y habitaran y vivieran allí. La tierra de Canaán estaba ocupada y vivían pueblos y personas allí que tenían una forma de vida muy distinta al pueblo de Israel. La instrucción que el Señor les dio para que ellos puedan poseer esa tierra la encontramos en Deuteronomio capítulo 20 del 16 al 18. Permítame leer estos versos. Dice: pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente: al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Aquí están las instrucciones para poder poseer la tierra. ¿Cuáles eran estas instrucciones? La primera dice: ninguna persona dejarás con vida. Ninguna se refería a todos y todas y cada una de las personas de los que habitaban allí. Pero también se refería a Nechamá. Y Nechamá en el original es aliento vital. Y eso habla de hacer morir todo otro aliento que fuera una inspiración para el pueblo de Dios, fuera de la inspiración divina, fuera de los mandamientos, fuera de la palabra. Estos alientos o estos soplos podían ser el sincretismo religioso, las mezclas, el cristianismo sin fe que tenemos ahora, pueden ser las palabras proféticas que no están sustentadas con una palabra del Señor, puede ser la acción de la reina del cielo, porque este Nechamá se refiere a un soplido, a un viento de doctrinas o corrientes de pensamientos del mundo. La educación, por ejemplo, tiene que ver con esto, porque la educación desde la niñez introduce agresia en las personas y les cambia la manera de pensar. La ideología política, ideología de género en este tiempo, todas ellas son corrientes de pensamiento que no tienen que ver exclusivamente o no están sustentadas en la palabra del Señor. Se refiere también este Nechamá al alma o al espíritu que no provenga del Espíritu Santo, del Dios Altísimo. Espíritu de Grecia, espíritu de Roma, espíritu de Babilonia, espíritu del mundo, etc. Todas estas cosas no tenían que quedar
en la tierra que ellos iban a poseer. No tenían que seguir dándole forma al lugar bajo las costumbres o las corrientes de pensamiento o la autoridad de las personas que allí habitaban. ¿Ya? La segunda cosa que el Señor les dice, destruirás completamente. Destruir completamente al Eteo. ¿Qué significa eso? Significa que tenía que cortarlo, sacarlo de manera absoluta del lugar. ¿Qué representa el Eteo? El Eteo es el terror. El terror en tu vida, todo aquello que te paraliza, voces de culpa que te condenan, terror a caer de nuevo en conductas de pecado que ya saliste de allí, terror a enfermarte, terror a contagiarte en este tiempo de pandemia, terror a la muerte, terror al futuro, terror a la pobreza, a quedarte solo, etc. Distintos tipos de temores, de terrores. ¿De qué manera podemos sacar el terror, destruir el terror y sacarlo de nuestras vidas o de la tierra que heredamos? La palabra dice en 1 de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y remata el verso que sigue diciendo, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Tenemos que conocer al Señor y su amor, porque el amor echa fuera al temor, echa fuera el terror. Y el amor, como dice en Cantares capítulo 8, verso 6, es tan fuerte como la muerte. El verso 7 dice que el amor es más que las muchas aguas, más que eso que te está ahogando en este tiempo y te está produciendo temor en este tiempo. El amor es más que eso. El amor te puede sacar de esas situaciones de terror, de asfixia, de temor, de ahogo. El amor te puede sacar de allí. Y también en este verso, en el verso 7 de Cantares 8, dice que el amor no tiene precio, que nadie lo puede pagar ni nadie lo puede comprar. Solo se obtiene a través del Padre, a través de su Hijo Cristo y a través del precioso Espíritu Santo. También dice esta palabra que había que destruir al amorreo. ¿Quién es el amorreo? El amorreo es todo aquello que te hace transgredir un acuerdo o un mandamiento del Señor. Usted tiene que saber que de parte del Señor, Él nunca transgrede lo que Él mismo ha trazado. Él nunca se echa para atrás en sus acuerdos, en los acuerdos que Él ha tomado en relación a nosotros. Él nunca se echa para atrás en los pactos que Él hace con nosotros. Porque nuestro Dios es un Dios fiel. Es siempre fiel. Su fidelidad es eterna, es por todos los siglos. Nosotros, dice su palabra, que tenemos que nosotros destruir al amorreo. Nosotros tenemos que vencer con la fidelidad. Nosotros tenemos que destruir al amorreo o sacar completamente de nuestra tierra, de nuestra herencia, todo aquello que nos lleva a ser infieles y desobedientes a la palabra. Usted y yo tenemos que saber que esto siempre empieza de manera sutil.
El amorreo no se va a presentar llevándonos a pecar o a transgredir la palabra del Señor de una manera grande, como diciendo, ¿sabes qué? Nos va a presentar un momento, un tiempo, una oportunidad para que robemos algo. Robemos dinero o seamos infieles en nuestro matrimonio, así de una. No, eso no lo va a hacer. El amorreo siempre va a empezar por pequeñas cosas. Es como cuando usted conduce un auto y se pasa un rojo de peatones, porque no va cruzando nadie, no hay nadie, y usted se lo pasa nomás. Pero es un rojo igual. Y si lo descubren, le van a pasar un parte por haber transgredido la ley y no haberse detenido frente a la luz roja del semáforo. Es así. La palabra en 1 de Juan 2:15 dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y nosotros queremos ir a ese concierto. Nosotros queremos comprar esos zapatos o esa ropa que ofende al Señor. Nosotros queremos ir a ver esa película. Porque todo el mundo está yendo, está viendo, está comprando. Y cuando alguien nos advierte, decimos, pero qué grave el hermano o la hermana. Qué religioso. Qué fariseo. Qué legalista. Y podemos decir más cosas. Pero son pequeñas cosas que nos van haciendo transgredir los mandamientos y los principios del Señor. También dice que había que destruir al cananeo. El cananeo es todo lo que trae humillación sobre tu vida. Es lo que no te permite salir del oprobio, salir de la vergüenza, que te mantiene humillado, pero no de buena forma. Porque una cosa es la que dice Santiago 4:10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillado delante del Señor es una persona que se mantiene humilde, quebrantada, reconociendo quién es frente al Señor. Aquí humillarse es bajarse en esa condición en que no puedes heredar y no puedes mantener una posición de conquista para poseer tu tierra. Es bajarte en depresión, es mantenerte con esa cosa vergonzosa que hiciste y que no la puedes sacar a luz, que todavía no la confiesas y que el cananeo lo usa para humillarte y para que cuando tú te quieres parar y quieres avanzar, Él va a venir y te va a decir, ¿tú acaso no te acuerdas de lo que hiciste? ¿Acaso no te acuerdas de cómo eras? ¿Acaso no te acuerdas de dónde saliste? ¿Tú vas a hacer eso? Y te vuelves a bajar, y te vuelves a deprimir, y te vuelves a quedar allí, humillado y avergonzado. Al cananeo tú lo tienes que destruir. ¿Cómo lo tienes que destruir? Con lo que decía la palabra de Santiago. Humillarte, pero humillarte ante el Señor. Confesar aquellas cosas que te avergüenzan. Y andar en luz. Apartarte del pecado. Perdonar si no has perdonado. Porque también la falta de perdón
te mantiene con los verdugos sobre tu cabeza y no te dejan avanzar, no te dejan poseer, no te dejan habitar en tu tierra. Tienes que humillarte ante el Señor y reconocer tu condición. Si estás bajado por depresión, reconoce tu condición ante el Señor y el Señor te va a empezar a levantar. Él te va a levantar y te va a levantar a tal punto que dice la palabra que cuando nos humillamos ante Él, Él nos exalta hasta la exaltación. Te vas a dar cuenta cuando el Señor te haya puesto por sobre el cananeo, ya no debajo, sino por sobre, pero Él lo hace. Lo que de nosotros toca es humillarnos ante Él, humillarnos y reconocer nuestra condición y pedirle al Señor que Él obre en nuestras vidas. ¿A quién más tenía que sacar? Tenían que destruir completamente al fereceo. El fereceo representa el campo abierto, sin cobertura. Tienes el cielo abierto y no tienes cobertura. Esta persona que está bajo el gobierno del fereceo es una persona que no puede ponerse o no logra ponerse bajo autoridad, ya sea bajo la autoridad de los padres, bajo la autoridad de sus líderes religiosos o civiles, bajo la autoridad de sus jefes. En el fondo son aquellas personas que dicen que no los manda nadie, esposas que no logran ponerse bajo la cobertura de su esposo, esposos que no logran ponerse bajo la cobertura de Cristo, porque no se sujetan, no se sujetan a nadie. Un ejemplo de esto son personas que dicen y proclaman que ellos se mandan solos y algunos hasta forman sus propias empresas y esto no está mal cuando se hace bajo la cobertura del Señor, sino que está mal cuando lo hacen por orgullo, para ser sus propios jefes, tener sus propios horarios y hacerlo a la manera de ellos. Cuando esto pasa de esta manera, por orgullo, es que el fereceo está actuando sobre la vida de esa persona. Vuelvo a repetir, no es que esté mal hacerlo así, no es que esté mal que usted tenga su propia empresa y sea su propio jefe. Está mal cuando no está bajo la cobertura del Señor y no está sujeto a una cobertura, a alguien al que usted le pueda dar cuenta de su vida y se pueda sujetar para que le ayuden a conducirse, para que le ayuden a ser parte, a conquistar su tierra, a poseer su tierra. También tenían que destruir al Ebeo. El Ebeo es el primer vientre, es el vientre materno. Y es que el Señor en Génesis 12, en el verso 1, nos dice que cuando Él nos trae a nuestra tierra prometida, nosotros tenemos que salir de la tierra, de nuestra tierra, de ese primer vientre, de nuestra casa materna, de nuestra casa paterna. ¿Ya? Le dice en Génesis 12:1 el Señor a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, vete de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El Ebeo es lo que se opone a que tú salgas de tu tierra. Es la voz de la mujer, la voz de la serpiente que sutilmente te ha gobernado durante toda tu vida, que has vivido en la casa de tus padres. ¿Ya? Son las tradiciones de tu casa, son la forma de crianza, es el sistema de creencias, es el sistema de creencias que se te formó en casa. Y todas estas cosas se oponen
a que tú madures en lo del Señor y que tú puedas poseer. También dice que había que destruir completamente al jebuseo, el que pisotea. Esta es una forma de gobierno sobre tu vida, que tiene autoridad para gobernar tu vida. Puede ser el trabajo, puede ser tu esposa o esposo que no conocen al Señor. Puede ser que estés siendo gobernado por la comida, la universidad o los estudios en general. También el que pisotea es alguien que te juzga, que te pone una medida que no viene de parte del Señor, sino que es una medida que es de tu entorno, una medida que te lleve a ser dominada por las corrientes de este siglo. Como dice la palabra en Mateo 13:22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El jebuseo es el que te lleva a actuar conforme la corriente de este siglo y que ahoga la palabra de Dios en tu vida. El jebuseo son las riquezas que te hacen ir detrás de ellas, en donde la palabra del Señor queda atrás, queda muy atrás, porque incluso Jesús habla acerca del señorío de Mamón, el Dios de las riquezas. Este es el jebuseo. Mamón entra en el jebuseo. El Dios de las riquezas entra ahí. ¿Cómo lo vamos a destruir? Escogiendo. El Señor dice que nadie puede servir a dos señores. No puedes servir al jebuseo para poseer tu tierra y al Señor. Tienes que escoger. Y Él mismo te da la sugerencia, dice que escojas la vida y escojas a Cristo como tu Señor. Escoge a Cristo, porque escogiendo a Cristo vas a dejar de lado el gobierno del jebuseo y vas a poder no solamente heredar tu tierra, sino que también poseerla. Si ustedes se dan cuenta, son 6 pueblos que había que destruir. 6 pueblos. Y no es coincidencia, hermanos, que se nombre a 6 pueblos. El número 6 en la palabra nos habla de lo natural del hombre. Nos habla de la carnalidad, de lo animal del hombre. Por lo que estos 6 pueblos nos habla de derrotar, de sacar o de destruir todo aquello que es natural, que es animal y que es carnal en nosotros. Es destruir a través de Cristo la naturaleza del hombre, lo carnal de nuestras vidas, para asentarnos en heredar y en poseer, en ser oikónomos. ¿Qué significa ser oikónomos? Administradores de la posesión que el Señor nos da. Por lo mismo es que Romanos 12:2 dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué es que tenían que hacer estas cosas? El verso 18 dice, para que no aprendan, para que ellos no les enseñen, para que ellos no pongan su aguijón en ustedes, no los gobiernen con vara,
para que ustedes hagan lo que estos pueblos hacen. Y así ustedes sean seguidores de todas las abominaciones, de lo repugnante que hacen estos pueblos, de lo asqueroso como era la idolatría o los ídolos que tenían estos pueblos en la tierra prometida. ¿Cómo es la idolatría moderna? Porque eso era en el Antiguo Testamento. Y podemos decir, no, pero es que ahora ya no hay ídolos. La idolatría moderna es el amor al dinero. La idolatría moderna es el amor al yo, la competencia por escalar nuevos puestos en el trabajo, la humillación del bullying en las redes sociales, en las escuelas, en los mismos trabajos. Las humillaciones del uno al otro, el pisotearse, las campañas del terror, las ideologías de género, el feminismo, el egoísmo, de vidas solas, independientes, que se prefieren a sí mismos antes que a sus hijos, antes que la continuidad de sus matrimonios, antes que el ver sus generaciones libres y en Cristo. Esa es la idolatría moderna. Entonces, había que destruir estos pueblos y no dejar ninguna corriente para que ellos no aprendan de las cosas feas que hacían estos pueblos y para que el pueblo de Dios no peque, para que no erren en la tierra prometida, para que no se perviertan, para que no se conviertan en delincuentes, para que no hagan descarriar a otros. Ahora, ¿qué pasó en el momento de poseer la tierra? ¿Qué pasó cuando llegaron a la tierra prometida? Josué 17, 12 y 13 y 18, 1 y 3. Encontramos que en el momento de repartir la tierra y de poseerla, encontramos que hay tres grupos. Los que se quejan, los que poseen y los negligentes. Veamos el primer grupo. En el capítulo 17 de Josué, versos 3 y 4, nos habla de la queja de las hijas de Zelofead, descendientes de la tribu de Manasés, las cuales vinieron ante el sacerdote y ante Josué a presentarla. Ellas alegaban por tierra, su derecho a poseer la tierra. Leamos. Pero Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos, sino hijas. Los nombres de las cuales son estos: Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron: Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos. Y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ellas, conforme al dicho de Jehová. Su queja fue bien recibida. Pero veamos qué pasó con esta tribu cuando ocuparon su tierra. Sin duda, ellos no pudieron cumplir las instrucciones que el Señor les había dado. Guarde esto, se quejaron porque ellos querían tierra y les dieron tierra. Pero Josué 17, 12 y 13, unos versos más adelante, dice: Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. No pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, es que no fueron capaces de sacar al cananeo, no lo vencieron, no lo lograron. El cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Eso significa que al cananeo
con los hijos de Israel, con la tribu de Manasés ahí, le agradó vivir en aquella tierra. Y por último, cuando ellos fueron lo suficientemente fuertes, cuando llegaron a la estatura de poder resistir, ¿sabe qué decidieron hacer? No lucharon, sino que hicieron tributario al cananeo. Esa fue la solución. Este pueblo, a través de concesiones, acuerdos y contrataciones, siguieron habitando la tierra, junto al pueblo de Dios, junto a la tribu de Manasés. En lo práctico, la tribu de Manasés dejó a los cananeos habitando en la tierra y los cananeos le daban un tributo. No sabemos si ese tributo era en dinero, era en servicio, eran parte de sus cosechas, de sus animales, sus hijas, pero sí sabemos que se acomodaron los hijos de Israel, los de la tribu de Manasés, y permitieron que los cananeos sigan morando en la tierra que el Señor les había dado a ellos. ¿De qué les sirvió presentar su queja? Para que le den tierra. No les sirvió de mucho, porque no sacaron al cananeo de la tierra, sino que se hicieron fuertes y los hicieron tributarios. Segundo grupo, los que poseen. Josué 17, 14, 15 dice, 17 y 18 dice, y los hijos de José hablaron a Josué diciendo, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande, y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué le respondió, si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaítas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Después dice, entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, tú eres gran pueblo y tienes grande poder. No tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú los desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros errados y aunque sea fuerte. Estos otros, que eran hermanos de Manasés, los de Efraín, también se fueron a quejar por más tierra, pero ellos se quejaban porque ellos se pusieron delante de Josué con esta queja, pero ellos tenían una diferencia, y la diferencia era la mirada, cómo ellos se veían a sí mismos. Ellos fueron a presentar su queja ante Josué, pero le dijeron, nosotros somos un pueblo grande, por eso necesitamos más tierra. Nosotros somos un pueblo bendecido de parte del Señor. Ellos reclamaban más tierra porque pensaban que les iba a quedar estrecha la tierra que les había tocado. En el verso 16, que no leímos ahí, ellos hablan del pueblo que habitaba la tierra, que le habían dado a ellos. No se quejan de que el pueblo era de esta o de esta otra manera, sino que denuncian que el pueblo tenía carros errados, es decir, se movilizaban en carros de hierro, es decir, que tenían implementos como hachas, armaduras, es decir, que tenían herramientas. ¿Ya? ¿Y cómo se resuelve esto? ¿Cómo se resuelve cuando nosotros nos damos cuenta que nuestro enemigo está mejor dotado que nosotros? ¿Cómo lo resolvieron los de Efraín? Se resolvió de la siguiente manera. Ellos usaron su forma de ser porque ellos se veían a sí mismos como un pueblo grande. Y eso usaron para poder poseer esa tierra. Ellos tenían a favor que eran un pueblo grande, con gran poder y capaz de poseer
no solo la parte que le habían dado, sino también el bosque. Y aquí el bosque no nos habla solamente de un matorral, hermanos. También nos habla de un espesor con mucho verde, con mucho frescor, contenedor de vida. También dice que es miel en el panal, que es silvestre, que es un panal silvestre. ¿Le parece conocida esta palabra? Miel silvestre, Mateo 3:4, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. El bosque que ellos tenían que desmontar era su comida, era su provisión, era su alimento, para hablar la revelación del cielo y para seguir siendo un pueblo bendecido por nuestro Dios. Usaron la forma de la tierra para heredar y morar en ella. Dice el verso 17 que había que desmontar, hacer la tierra una tierra habitable y que sea buena para sembrar y criar ganados. Desmontar es vará, crear, cortar, seleccionar, alimentar. Es hacer un proceso formativo en nuestra tierra. Es atravesar por un proceso o por una prueba. Es criar, es nacer, engordar, producir. Vará es la palabra creadora que el Señor habló en el principio, cuando hizo los cielos y la tierra. Vará es la palabra creadora que hace que a través de la mente de Cristo, de una mirada distinta, de la yin, se llama esa mirada, de lo que uno cree en su corazón, que hace que uno hable con fe, y eso traiga la realidad del Espíritu de Dios a nuestra tierra. Vará es esa palabra creadora que está sustentada en la revelación del cielo, en la miel silvestre, en lo original del cielo, para traerlo aquí a la tierra. Ellos poseyeron porque en su mente tenían una visión de hijos que heredan, que tienen la genética del Padre, pero no de cualquier Padre, del Padre eterno, fuerte, poderoso, para el que no hay nada imposible. Por eso la respuesta de Josué no tuvo lugar a ser refutada. Y esta tribu poseyó y desmontó el bosque y sus límites se extendieron. Por último tenemos a los negligentes. Aparecen en Josué 18, 2 y 3. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? No se les había repartido todavía su posesión, pero no porque Josué no haya querido, sino porque ninguna de estas tribus había reclamado su parte. Ninguna de las tribus había reclamado su heredad, su patrimonio, su herencia familiar, como se traduce aquí la palabra posesión. Hermanos, esta herencia de la tierra venía de parte del Señor. Imagínense, era una herencia del patrimonio del cielo y ninguna de estas 7 tribus aún la había reclamado para tomar y para poseer. Por eso es que Josué les llama negligentes, que se lo dijo con una palabra suave, porque sabe que la traducción en el original de negligentes es flojos, quietos y débiles. La pregunta es esta hoy día. Si tú sabes que hay una promesa de parte del Señor, para que no solamente veas el reino, sino que entres y poseas el reino de los cielos, es que te tienes que apurar en querer que esa promesa se cumpla. De tu parte está el caminar en pos de lo que el Señor te ha prometido. Si no tienes a toda tu familia caminando en Cristo y el Señor te ha dado promesa que va a estar toda tu familia en Él, ¿qué esperas para creer y caminar en pos de lo que Él te ha dicho? Si hay promesa de provisión y estás pasando por escasez, ¿qué te haces sentado y quejándote si puedes venir a Él y hablar la palabra que Él te dio para ser suplido en su necesidad?
Si Él te dijo que te iba a dar salud, camina en pos de eso, pero no seas flojo. No te quedes quieto, no te apoyes en tu debilidad, sino que levántate, busca al Señor, busca su palabra, crea la palabra que te dio y camina en pos de ella. Porque el Señor es fiel y fiel en cumplir lo que Él promete. El Señor les bendiga.